Efesios capítulo 6 y vamos a leer versículos de 5 al 9, que termina esa sección, la tercera parte, de cómo recibir las abundantes bendiciones de Dios en la familia. Empezando con versículo 5, 6, 5 al 9, dice así la palabra de Dios. Siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios, sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Amén. Pueden tomar sus lugares, hermanos. Ya hemos visto en capítulo 5, ¿verdad? Empezando en versículo 21, donde dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Y él habló después a las casadas y a los maridos, hasta el fin del capítulo 5, en versículo 33. Después en capítulo 6, versículo del 1 al 4, él habla a los hijos y a los padres. La relación entre hijo y padre es muy importante. Y aquí también habla de madre, padres, plural. Y es muy importante, él está hablando a la familia. Y ahora habla a los siervos, los esclavos. Dice, ¿por qué eso? Trata de no pensar en el año que estás ahora, tiene que ir para atrás 2000 años. En el Imperio Romano había como más o menos, en el tiempo de Pablo, unos 6 millones de esclavos. Había muchas familias que los esclavos eran parte de la familia. Los niños esclavos jugaban con los niños de los dueños, de los amos. Y la verdad, ellos eran como la familia. Como a veces hay familias hoy que tienen una criada, una persona que le pagan para limpiar. Y ahí vive y convive con la familia. Y a veces van a la iglesia, van juntos a la iglesia. Ahora no son esclavas, son criadas, ¿verdad? Y reciben un sueldo. Pero el hecho es, muchas veces los niños lo miran más como familia, como una tía o una abuelita. Y la verdad, a veces las madres no quieren perder sus criadas porque han sido muy buenas con sus niños. Bueno, aquel entonces no era diferente, pero eran esclavos. Iban a todos lugares juntos, iban a la iglesia juntos, al mercado juntos, hacían cosas juntos. Ahora vemos eso porque existen algunos conceptos erróneos en la mente de mucha gente que con respecto al trabajo, a veces, olvidamos que el trabajo no es la maldición o resultado de la caída del hombre cuando Adán pecó y entró la maldición al mundo, entró el pecado. El trabajo existió antes de la caída. Y es muy importante entender eso. Entonces, como creyentes, ahora, así como los esclavos en aquel entonces tenían que brillar su luz delante de sus amos, los creyentes tienen que brillar su luz delante de sus supervisores o managers o patrones, los dueños del negocio. Es deber de cada creyente vivir su vida, brillar su luz en su trabajo. Y es lo que Pablo estaba diciendo aquí. Y si usted mira en Filipenses, por ejemplo, el libro que sigue, Efesios de Filipenses, en capítulo 2, usted ve versículos 14 y 15. Hace todo sin murmuraciones y contiendas. Era muy fácil que los jornaleros murmuraban contra los dueños de la propiedad. Era muy fácil y era muy obvio que los esclavos se quejaban contra los amos, que era injusto. Hace todo sin murmuraciones y contiendas, que sin quejas.
para que seas irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Y eso es lo que Pablo tenía en mente cuando está diciendo a estos esclavos, en tantas palabras: obedecen sus amos, brillan sus luces, porque ellos necesitan, aunque ustedes son esclavos, los esclavos verdaderos son los amos que son esclavos al pecado. Ustedes son libres. O había también amos cristianos que tenían esclavos inconversos. Y Pablo quería que los esclavos inconversos también fueran salvos. Almas son almas. Porque cuando tú mueres, tu título se queda aquí. Tus posiciones, tu prestigio, todo se queda aquí. Si usted era, por ejemplo, el dueño de un castillo, como esos bien ricos allá en Inglaterra, tiene esos castillos y tiene muchos sirvientes. Llegando al cielo ya no tiene tu título ni tu castillo. Y si usted era un sirviente, una sirvienta en esos castillos, ya llegando al cielo o de otro lugar, delante de Dios ya no hay títulos. Todo cambia, todo se queda aquí. Es como yo. Aquí yo soy el pastor. Llego al cielo, ya no soy pastor. ¿Okay? Hay solo un pastor, es el Señor. Entonces, yo sé que yo no llevaré mi título como pastor al cielo, pero sí voy a llevar mi título como hijo de Dios al cielo. Voy a llevar mi título como un redimido de Dios al cielo. Pero las posiciones en la tierra aquí se quedan. Entonces Pablo tiene la vista más larga, más lejana. Él quería ver la salvación de las almas. Y algo más que vamos a encontrar: nunca se encuentra en la Biblia diciendo a los esclavos pelear por sus derechos. La Biblia nunca habló mal de la esclavitud, habló mal del maltrato de los esclavos. Tanto que la Biblia se estableció esclavos en el Antiguo Testamento. Pero el hecho es, Dios también demandaba buen trato de los esclavos. Y si un dueño mataba a un esclavo, él también iba a morir. Y el esclavo, había el año de jubilación donde cada 49 años todos los esclavos fueron librados. No era para toda la vida. Hay que entender esas cosas. Pero hoy vamos a hablar entonces del trabajo. ¿Okay? Y tenemos que entender que la maldición que vino cuando Adán pecó no era el trabajo. Él tenía que trabajar como quiera. Pero el ambiente del trabajo fue maldecido. Es interesante cuando leemos eso. Si, por ejemplo, si usted mira conmigo en Génesis, el primer libro de la Biblia, Génesis capítulo 3. Usted ve aquí en capítulo 2 primero. En capítulo 2, en versículo 17, después que él creó a Adán, él dijo: mas del árbol, versículo 15, tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Eso fue antes de la caída. Y también tenía que labrar y cuidar del árbol del conocimiento del bien y el mal, pero no comer del árbol. Eva fue que agregó: no, y ni toquéis el árbol. Él no dijo, el Señor no dijo no tocar el árbol. Porque este árbol también tenía que ser a veces podado y otras cosas. Entonces, y vemos aquí versículo 16: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que comieres ciertamente morirás. Él no dijo no tocar. Adán tenía un trabajo y era un placer. Él tenía un cuerpo perfecto, nunca se iba a envejecer. Él vivía bajo circunstancias perfectas, no era muy caliente ni muy frío, era hermoso, era un paraíso, literalmente era un paraíso el huerto de Edén para Adán. Y su cuerpo perfecto, porque no había pecado, no había enfermedades, no había nada de eso. Era un gozo trabajar. Ahora mira capítulo 3 y vemos aquí que la caída. Y cuando fue tentado por el diablo y él pecó. ¿Y qué dice en 3:17 de Génesis? Y el hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de ella, maldita será la tierra por tu causa. Es interesante, no por causa de Eva, por causa de Adán. Dios nunca dijo a Eva, él dijo a Adán, y Adán desobedeció. Entonces vemos aquí, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. So, ven ustedes, esto ya tiene que labrar la tierra. Ahora había espinos y cardos, ahora iba a ser mucho sudor porque no era un ambiente perfecto. Ahora entra el clima. La temperatura iba a cambiar, hay lugares muy calientes, muy frío, mucha lluvia, poca lluvia y mucho aire, poco aire. Entonces, lo que pasó es que Adán ahora, como quiera tenía que trabajar, el trabajo de Adán no fue dado a él como consecuencia, un castigo por su pecado. El pecado fue, él pecó y el resultado del pecado fue que ahora él iba a traer un ambiente más difícil. Ahora, ¿por qué digo eso? Porque vamos a ver que el mandato bíblico de trabajar es un mandato bíblico. El trabajo, como digo, no es resultado de la caída, hemos visto eso. Al contrario, es más bien una bendición. Imagine usted no teniendo trabajo y usted necesita vivir, ¿verdad? Comprar sus cosas y todo. Sería una vida muy infeliz y muy incómoda. Lo vemos entonces, el trabajo es una bendición de Dios, no es una pero hay gente floja que no trabajan y creen que es una maldición. Y yo no lo digo como broma, en serio. Pero tenemos que entender que nunca fue así. El trabajo todavía es la única manera que Dios ha dado, su método para que nosotros podamos comer y sobrevivir. Ahora, es también el método que Dios ha elegido. Él ha elegido para proveer para nuestras necesidades. Mire, hermanos, Él no nos hizo nada más para como parásitos para recibir y recibir. Él nos hizo para representarle a Él. Dios no es flojo y Dios no quiere seres humanos flojos. Lo vemos aquí, es el método que Él escogió. Ya hemos visto en Génesis, de la tierra comerás. ¿Cómo va a comer? Pues tiene que trabajar, tiene que cultivarla, es trabajo. Yo voy a decir una cosa, hermanos. El trabajo de agricultura es trabajo pesado. No es cualquier cosa. Es una cosa en tu casa, tú quieres sembrar un jardín. Yo la he hecho con, me gustan melones. Es más un pasatiempo, en ese inglés un hobby. Pero cuando tú tienes que vivir de eso y sembrar acres y hectáreas y acres de lo que sea, es trabajo. Cultivar la tierra, prepararla. A veces hay que sacar los árboles cuando tiene un terreno nuevo. Es mucho trabajo y después siempre pendiente de los bichos y los pájaros que quieren comer la mies, los insectos. Y después, si no llueve, tiene que de alguna manera buscar agua para lo que está sembrando. Es trabajo arduo. Entonces, no era así antes, era muy placentero. Entonces, es lo que Dios hace. Usted mira conmigo en 2 Tesalonicenses. Okay, mira aquí lo que dice la Biblia. Primero en capítulo 3, versículo 8, dice el apóstol Pablo, 3:8, no comimos de balde el pan de nadie. ¿Cómo comió él? Sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros. No porque no tuviésemos derechos, porque él predicó, él mismo enseñó, el Cristo dijo que el que predica el evangelio, que vive del evangelio. Mas él era un apóstol, quería ser un ejemplo, era algo nuevo. Él no quería ser una carga a la iglesia, él trabajó con sus manos, él hacía tiendas, carpas. Dice, sino por daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitases. Pablo no quería una iglesia floja,
de perezosos y ociosos. Él dijo que los hermanos deben de trabajar por su comida. Entonces, versículo 10, él dijo, porque también cuando estábamos con vosotros, os ordenábamos, no sugerimos, ordenamos, es un mandato bíblico. Cuando un apóstol escribe y manda algo, primero fue inspirado por el Espíritu Santo, ahora es palabra de Dios, ya no es palabra de Pablo, es palabra de Dios. Os ordenábamos esto, si alguno no quiere trabajar, tampoco coma. ¿Y qué pasa cuando no comes? Vas a morir de hambre. Que muera de hambre. Eso suena muy duro, pero es bíblico. Pero nadie va a morir de hambre. Si tienes suficiente hambre, esa hambre te mueve, te estimula. Ahora, mira conmigo en Proverbios 16, 26. En Proverbios capítulo 16, versículo 26. Mira lo que dice aquí. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. ¿Qué está diciendo ahí? Otra va a decir, el hambre te hace mover. Nadie va a morir de hambre, tenlo por seguro. Es que no quiero limpiar baños. Ok, a ver cuando estás muriendo de hambre se no va a limpiar baños. Me explico. No me gusta planchar. A ver cuando tienes hambre se no vas a planchar. A mí, hermanos, somos muy consentidos hoy en día. Pero la Biblia, Pablo no quería una iglesia consentida. Y por eso a veces yo me encuentro entre la espada y la pared. Porque si predico como debo, voy a ofender a algunos de ustedes. Y si no predico como debo, voy a ofender a Dios. ¿A quién voy a ofender? Pero, I'm sorry, prefiero ofender a ustedes que a Dios. Porque a ustedes, yo los amo, pero yo temo más a mi Dios. Entonces, por eso a veces, no es que soy duro. Tengo que enseñar la Biblia. Entonces ahora en capítulo, aquí en Tesalonicenses 3, había flojos. Dicen que el Señor va a venir, pero no venía y no trabajaban. Cuando tenía hambre visitaban a los hermanos, muy listos. Sabían cuando cocinaba hermana tal y ahí aparecía para hacer una visita. Así es, eran metiches. Y Pablo dijo, porque oímos, regresando a 2 Timoteo 3:11, porque oímos que algunos de entre vosotros andan desordenadamente. Tomen en cuenta esa palabra, desordenadamente. No trabajando en nada. Eran flojos y eran mantenidos, muchos de ellos. Sino entremetiéndose en lo ajeno. Eran desocupados. Y un desocupado ocioso se mete en cosas que no le convienen. No es nada nuevo. Dice, hey, se puede quedar hablando de hoy. Pues sí. Así es el instinto humano. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo. Él está usando el nombre de Dios aquí. Jesucristo. Que trabajando sosegadamente coman su propio pan. Ahí está. Entonces, y después dice, y vosotros hermanos no os canséis de hacer bien. Pero está diciendo a los flojos, a los listos. Porque aún tú puedes ser flojo. Mas el hambre viene. Si el hambre no respeta a nadie. Tú puedes ser trabajador, puedes ser un perezoso, pero vas a tener hambre. Entonces, regresando ahora a Efesios capítulo 6, hermanos. Y tenemos que ver aquí entonces que el ambiente cambia, pero el trabajo es de Dios. Eso no es maldición, es bendición. Entonces, ahora había muchos esclavos. Hoy en día no hay esclavos. So, vamos a hablar del empleador y el empleado, o el manager, o el supervisor y el empleado debajo de su autoridad. Primero, dice aquí, siervos, versículo 5. Vamos a cambiar la palabra, empleados, trabajadores, obreros. Obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor. Pues decir, empleados, obedeced a vuestros supervisores con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. No temor y temblor de la gente, temor y temblor de Dios. Y vemos entonces aquí, en realidad, ¿qué dice él? Cuando tú estás trabajando, mi hermano, y mi hermana, porque todos trabajan por alguien. Yo también trabajo por ustedes, mi sueldo viene de esta iglesia, pero en fin de cuentas todos trabajan por el Señor.
Yo tengo que dar mi mejor porque yo sé que el Señor está mirando. Entonces, y dice aquí, obedeced a vuestros amos terrenales. Hermanos, en realidad, ¿por qué dice eso? Usted mira aquí en versículo 5. Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Ahora muchos dicen, sí, pero este supervisor es, ay, no lo aguanto. Este manager es increíble. No es el hecho. Es algo que tenemos que aprender. La mayoría de los trabajos son pesados. Puede ser pesado físicamente, arduo en cuestión de trabajar en el sol, tal vez un soldador en el calor para completar más calor, o un cocinero, una cocinera en una cocina de un restaurante que es súper caliente, el aire ni sirve ahí, o tal vez una bodega con mucho calor, o tal vez tú tienes un ambiente más o menos bien de aire acondicionado, pero un jefe que te hace la vida imposible. El hecho es, en vez de cardos y espinos, hay problemas en el trabajo. Ningún trabajo es vacaciones. Si fuera vacaciones, no iríamos a vacaciones. Porque si usted compara su trabajo con una semana en la isla del Padre Island, ¿dónde prefiere usted estar? ¿O quiere estar en Cancún o quiere estar en su trabajo? ¿O quiere estar allá en San Antonio, a Six Flags o a SeaWorld? ¿O quiere estar sudando en su trabajo? Vamos a ser sinceros. Todo trabajo es pesado de alguna forma. Tú puedes vivir y trabajar en una oficina con aire acondicionado, pero tú tienes un jefe que te hace la vida imposible. Y lo primero que pensamos es, tengo que salir y buscar otro trabajo. No. Tú eres siervo de Cristo. Tú vas a estar donde Él te tiene, no donde a ti te da la gana de ir. Ese es el problema. Tú tienes que pensar más como un cristiano y menos como un americano, que siempre busca donde paga más y donde es más cómodo y donde tengo más futuro. No, tu futuro, acabamos de cantar una alabanza, hasta el día que estés con Él, vas a tener 10,000 años hasta la eternidad para alabarle. Entonces, es muy importante entender eso, porque Pablo está escribiendo a esclavos que están sufriendo y diciéndoles, sirve a tu amo, como que tu amo fuera Cristo. Entonces vemos aquí en realidad, están sirviendo a Cristo, y tú en tu trabajo, digamos tú eres una paloma, esa persona enferma que a veces tiene boca no muy limpia, ámala, está sirviendo a Cristo. Porque hay gente que se pone grande y se pone bien feo, y hablan, otros se ponen bien dulce. No sé a la suerte que le toca, pero el hecho es, tú estás donde Cristo te quiere, porque tú eres de Él. Y vemos entonces aquí también que es la voluntad de Dios. En versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Cuando Adán pecó, era voluntad de Dios que él trabajara con los cardos y los espinos, que él sudara para comer. Y ahora eso no ha cambiado. Tú eres salvo, fuiste librado de la condenación, pero todavía vives en un mundo maldecido, maldito, o más bien quebrado, como un juguete que se quiebra. Este mundo está fuera de orden, y esto incluye nuestros cuerpos mortales, y eso incluye también el ambiente de nuestro trabajo. Ahora, antes que dice, ese trabajo es horrible, ¿sabe qué? No hay trabajador perfecto tampoco, porque todos pecamos. Entonces a veces nuestros jefes nos tienen que soportar a nosotros, y a veces no nos despide porque está estancado con nosotros, porque no hay nadie más. Y tú estás estancado con Él porque no tiene a dónde ir tampoco. ¿Sabes cómo Dios obra? Así es. Vemos entonces que los siervos también serán recompensados por el Señor. No más tu cheque que tú recibes cada 15 días o al fin del mes o cada semana, o su sueldo que da después que tú trabajas una yarda y el dueño le paga en efectivo. No le hace. Al fin de cuentas, si tú, por ejemplo,
Está trabajando cortando el pasto o apodando un árbol para un cliente, para una señora, un señor que le contrató por un trabajo. Olvida de esa persona, lo está dando al Señor lo mejor. Y francamente muchos no trabajan así. Hay muchos que hacen lo que tienen que hacer y se van y no le importa cómo se quedó el trabajo. Oh, pero Cristo está mirando tu calidad de tu trabajo, la actitud tuya cuando trabajas. Y si de veras estás trabajando por el Señor, porque Él está viendo todo. Y vemos entonces aquí, y eso es muy importante, porque usted mira el versículo 8, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo, sea libre. Tú puedes ser el jefe de trabajo, tú puedes ser un empleado común. Dios está mirando, ok, estás cumpliendo con tu papel. Ahora quiero que miren conmigo el libro Colosenses, capítulo 3. Ahí está Filipenses, después sigue Colosenses, capítulo 3. Es lo mismo, versículo 22. Siervos, 3:22 de Colosenses. Obedeced en todo a vuestros amos terrenales. Es decir, que tu trabajo sea un trabajo cumplido. No sirviendo al ojo, como los que quieren agradar a los hombres. Lo vemos aquí. Sino con corazón sincero, temiendo a Dios. Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Pero pastor, tú no ves, ese jefe me cae gordo, ya no lo aguanto. Pues míralo como que es Cristo y lo vas a aguantar. Sopórtalo. Ese es el cardo, el espino en tu vida que tú tienes que sudar y soportar. ¿Ok? So, es muy importante eso. Ahora, vemos aquí también algo más, y voy para atrás. Si vamos a trabajar, ¿por qué tenemos que trabajar? Porque la verdad es, la ociosidad, la flojera, es repulsivo delante de Dios. Si yo estoy agregando aquí un poco, porque aunque no está en este pasaje, hay en otros. Si la flojera o la ociosidad, un ocioso, es repulsivo delante de Dios. Él odia la ociosidad, la pereza, el Señor. ¿Sabe que el Señor nunca ha escogido un siervo, cualquier de los profetas, Amós, Oseas, cualquier de los discípulos, Pedro, Juan, quien sea, Isaías? Él nunca escogió un flojo, nunca escogió un ocioso. Moisés estaba apacentando ovejas de su suegro Jetro. Y el Señor le habló en el desierto. ¿Qué están haciendo los hombres? Pescando. ¿Qué era Pedro? ¿Qué eran los pescadores? ¿Qué era Mateo, Leví? Colectando taxas en su trabajo, dejó su mes. Cristo siempre ha llamado. Es raro que un flojo y un ocioso sea salvo, quiero que sepas. Es raro. No digo que nunca, pues Dios obra milagros y sorpresas. Pero en general, los flojos no agradan a Dios. Ni los ociosos en la iglesia. Y hubo aquí, vas a ver. Entonces, ¿y qué dice, por ejemplo? Usted mira conmigo en Proverbios capítulo 6. Proverbios, el capítulo 6. Ok. Y versículo 6. Mira lo que dice. En Proverbios 6, está hablando aquí, diciendo esto: ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio. Es decir, un perezoso es tan tonto que puede aprender de unos insectos. No, diciendo aquí la Biblia. No reconoce lo tonto que él es. Un perezoso. No es nada sabio. Por eso dice, van juntos. Entonces, prudencia y un trabajador, la diligencia van juntos. La negligencia o la pereza y la necedad van juntos.
Eso está diciendo el perezoso, versículo 6, sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar y cruzar por un poco las manos para reposo. Así vendrá tu necesidad como caminante y tu pobreza como hombre armado. Un hombre armado te roba, la pereza te roba. Lo vemos aquí entonces, que es muy importante eso. Ahora, ¿recuerda Sodoma y Gomorra? Muchos piensan, el gran pecado era la homosexualidad y eran violentos. No, su gran pecado eran desocupados, flojos, ociosos. Mira conmigo Ezequiel 16. Y mira el versículo 49. Mira lo que dice. He aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana. ¿Qué fue? Ni se menciona homosexualidad aquí. No, es un resultado de algo más. Dice, ¿qué era? Soberbia, saciedad de pan, andaban muy llenos. Y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijas. Y no fortaleció la mano del afligido y del menesteroso. Es decir, abundancia de ociosidad. Y hoy en día, ¿cuánta gente viviendo del gobierno, mirando la tele todo el día o en el teléfono todo el día? No trabajan. ¿Y cuántos que trabajan dicen, no quiero muchas horas, me van a quitar mis beneficios? ¿No bien? Es increíble la flojera que existe hoy. ¿Sabe que hay tantos negocios que necesitan? Todo lugar usted ve en inglés, now hiring. Estamos contratando. Nadie quiere trabajar casi. Estamos llegando a ya el tiempo de Sodoma y Gomorra. ¿Y qué pasa aquí en este país? Los gays se casan, ellos tienen más derecho que los cristianos muchas veces. ¿Y por qué? Tenemos abundancia de pan, pero abundancia también de ociosidad. Vemos entonces que el Señor estaba diciendo, Pablo más bien a los siervos, trabajen. Y la Biblia dice a ustedes, nosotros los empleados, trabajen. No sean flojos, no sean ociosos. Ahora, hermanos, Dios ordena a su pueblo que no tolere tal conducta, tal comportamiento. Y usted mira 2 Tesalonicenses, otra vez. Y usted mira capítulo 3. Mira lo que dice en versículo 14. Mira lo que dice, 3:14. Después que diga a los flojos que trabajen y que si no quieren entrar, que no coman. Mira lo que dice en 3:14 a la iglesia. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. ¿Está hablando qué? A los ociosos, a los listos, los mantenidos, que no trabajan y andan metiendo nada más comiendo de los demás. Dice Pablo, no se juntan con ellos. Ámalos como un hermano, ahí dice, pero dice, y no os juntéis con él para que se avergüence. Mas no lo tengáis por enemigo, sino amonestadle como a hermano. Y hoy en día hay muchos flojos en nuestras iglesias, y hay muchos mantenidos en nuestras iglesias, y nadie le dice nada. Aquí sí yo hablo, quiero que sepas, si tú eres un flojo mantenido, si yo he hablado contigo, tarde que temprano te voy a hablar, tenlo por seguro. ¿Sabes por qué? No porque soy metiche, pero porque tú eres un sinvergüenza y alguien le tiene que llamar la atención. Y la Biblia es muy clara. Y cuando la iglesia permite esa clase de gente, Dios ahora no está contento con la iglesia, porque la Biblia dice a la iglesia, no te juntes con los ociosos y a los flojos. Muy claro. ¿Quiere más claro que eso? Lee la Biblia, ahí está. Y hermano, eso suena muy duro. Ese es el problema. Muchos quieren que Dios sea con nosotros como nuestros hijos. Tú quieres chiflar a tu hijo, es una cosa. Dios no va a chiflar a sus hijos. Entiéndeme. Suena duro, pero es bíblico. Porque todo es el contexto de la familia, hermanos. Ahora regresamos a Efesios.
porque hay que terminar en Efesios capítulo 6. Ahora veamos entonces aquí, en esta aplicación de los principios bíblicos en el trabajo, vemos que los amos también como empleadores deben de ser considerados, no fríos, no duros, pero considerados. El primero, él dice aquí en versículo 9, 6, 9, y vosotros, amos, hacer con ellos lo mismo. ¿Cómo lo mismo? Así como los esclavos los miran a ustedes como Cristo, usted mira a ellos también como a Cristo. Pues la manera que tú tratas a tu prójimo es la manera que tú tratas a Cristo. Él habló de eso. Cuando estuve en la cárcel me visitaste. ¿Cuándo te visitamos? Cuando visitaste a uno de esos pequeños. Cuando diste de beber, cuando tenía sed. ¿Cuándo te dimos? ¿No ven ustedes? La Biblia enseña la manera que tú tratas a tus hermanos, a tu prójimo. No tengas tu hermano, pues es tu prójimo. Es la manera que tú tratas a Cristo. Él acabó de decir a los empleados, tratan a sus jefes como que son Cristo. Dale lo mejor. Pero después dice a los jefes, aquí a los amos, hey, tú eres dueño de un negocio, tú tienes cierta autoridad en tu trabajo, trata a los que están debajo de ti con ese mismo respeto, como que Cristo estuviera debajo de ti. Que tú eres supervisor, trata a tu prójimo como a Cristo. Por eso dice aquí en capítulo 6, en versículo 9, y vosotros amos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas. ¿Por qué? Porque en ese mismo tema de someterlo uno a los otros, hay padres y madres que amenazan a sus hijos todo el tiempo. Puras amenazas. Hay esposos que amenazan a sus mujeres. ¿Verdad? Y hay, en aquel entonces, hoy no hay esclavos, pero hay gente, gerentes, supervisores, dueños de negocios, que siempre andan hablando mal a sus trabajadores, les tratan como basura. Lo que la Biblia está enseñando aquí, desde las esposas y los esposos, los padres, los hijos y los padres, los siervos y a los amos, aprendan a manejar la autoridad que Dios te ha dado. No es para pisotear a tu prójimo. Hasta los pastores, la Biblia dice, para no enseñorear sobre las ovejas, para tratarles con amor. Pedro habló de eso en capítulo 4 de 1 de Pedro. Entonces, una de las cosas más difíciles es manejar la autoridad que Dios nos ha dado. Porque cuando tenemos autoridad sobre alguien, se nos hace fácil pisotearles, amenazarles. Padres a sus hijos, madres a sus hijas y quién sabe qué. Y aún pastores a miembros. Yo sé que eso ha pasado. Entonces, nosotros, hay que ver, el que tiene toda autoridad no nos anda amenazando y diciendo cosas feas. Dice, aprende. Una de las características de un cristiano maduro es que sepa manejar la autoridad que Dios le ha dado. ¿Okay? So, vemos entonces aquí que ellos también están bajo un amo. Y usted mira aquí entonces en el versículo 9, dice aquí, y vosotros amos, hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos es vuestro y vuestro está en los cielos. Acuérdense, Él es tu Señor también, aunque tú tienes autoridad. Toda autoridad viene de Él. Entonces, ¿qué está diciendo? En realidad, están tratando con Cristo. Y aparte de eso, ellos también están bajo un amo. Si tú eres un supervisor en el trabajo y tienes cierta autoridad, acuérdate, hay alguien encima, arriba, que tiene más autoridad que tú, y es Cristo. Tú puedes ser el dueño de una compañía y tener mucha gente bajo tu autoridad. Pero acuérdate, hay alguien que tiene autoridad sobre ti, y es Cristo. Entonces es muy importante que vivimos, esos hermanos, en tantas palabras, eso es lo que quiere decir vivir una vida cristocéntrica. La autoridad que dijo el Señor a Pilato, tú no tenías autoridad a menos que le fue dado de arriba. ¿Y sabes lo que dijo Juan?
Juan el Bautista en Juan 3:27, un hombre no puede recibir nada si no le fuere dado del cielo. Toda autoridad viene de Él. Toda. Entonces cualquier autoridad que nosotros tenemos como padres, como gerentes, o yo como pastor, o lo que sea, tenemos que reconocer, es de veras, somos mayordomos. Porque todo es de Él. Él quiere, ¿cómo vas a manejar la autoridad que te ha dado? ¿Qué es la conclusión de todo eso? Primero, hermanos, toda obediencia comienza en la familia o en el hogar. Por eso, versículo 1 al 4 habla de los hijos y padres. Ya hablamos de eso la semana pasada. Yo no quiero repetir el sermón. Pero si los hijos no aprenden a obedecer en casa, van a tener mucho trabajo, mucho problema en el trabajo como adultos. Pregunta a cualquier supervisor, cualquier persona que emplean, cualquier persona que tiene gente nueva de esa nueva generación trabajando. Son como niños. No saben trabajar, no saben respetar autoridad. Es una nueva generación con falta de ética. No saben, no quieren porque no han visto un padre trabajando o no han sido enseñados cómo debe comportarse en el mundo del trabajo. No saben. Y estamos viendo ahora una escasez tremenda de gente calificada. Porque son hombres de 20, 23 años y son como niños. O mujeres de 20 y 23 años trabajando no saben, no duran. Hasta algunos de 40, 50 años todavía no saben trabajar. Son flojos. Hacen lo menos que pueden. Sacan su sueldo y vámonos. Y ya no quieren, no dan lo mejor. El Señor dijo, ve una extra milla. Si tú eres mío y tú me sirves a mí, dame lo mejor. Yo no quiero algo mediocre. Yo quiero lo mejor. Entonces, toda obediencia comienza en la familia. Y por eso les he dicho muchas veces, es tan importante. Escúchame lo que voy a decir, porque va a sonar muy político, no es correcto lo que voy a decir, pero ni modo. Es más importante que si el niño ve a su papá trabajar que su mamá. ¿Ok? Bíblicamente. Es importante eso, que él sabe el rol de su papá. Ahora, si no hay un papá, ni modo. La mamá tiene que trabajar, yo entiendo. Pero cuando hay un padre y una madre, es muy importante que el niño, los hijos vean sus padres trabajando y proveyendo. Y la madre apoyando a su papá. Y yo siempre he dicho eso, hermanos, es bíblico. Lee la mujer virtuosa, usted verá en Proverbios. Era una ama de casa, que sabía cuidar bien de su casa, atendía bien a sus hijos, aún a su esposo. Sabía comprar cosas, sabía negociar y todo eso, pero era una mujer virtuosa. Valía más que perlas y todo tipo de diamantes y joyas. Y el hombre trabaja y él confía en ella, que ella va a atender a su hogar y cuidar de sus hijos bien. Ya no se ve eso hoy en día. Ya no se ve. Todos quieren trabajar y están dejando los celulares cuidar de sus hijos como... ¿Usted ha visto? Usted puede ir a cualquier restaurante. Hay niños de 2, 3 años, ahí tiene el celular con algo de video y pone tan fuerte, hasta molesta, pero ahí está. Y no hablan con el niño, y no hay interacción con el niño. Ya, ahí está, dale su celular y que lo mire ya. ¿Cómo van a aprender cómo llevar con la gente? No aprenden. Y vemos también que el trabajo no es una opción, sino es un mandato bíblico. Trabajar no es algo, a veces me da ganas de trabajar, no. Hay que trabajar. Ahora, a veces por cuestión de salud no se puede. También cuando yo estudié, había muchos hermanos preparando por el ministerio y sus esposas trabajaban porque era algo temporal y ellos querían servir al Señor y no podían trabajar. Se dedicaron 100% a estudiar. ¿Se entiende eso? O a veces un hombre se puede enfermar y la esposa tiene que trabajar. ¿Se entiende eso? Estoy hablando de gente sana, joven, saludable, que son flojas. De eso se dice la Biblia. El que no quiere, no el que no puede trabajar. Y después dice aquí también la palabra de Dios. Ustedes pueden ver, está en la Biblia, que cuando dice aquí en versículo 1, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres,
porque esto es justo. Pero ¿no es interesante, hermanos, que encontramos en Colosenses 3 algo muy interesante? Si usted mira Colosenses 3 otra vez, 21, dice, hijos, 3:20, hijos, obedeced a vuestros padres en todo. Ahora mire el versículo 22, siervos, obedeced en todo a vuestros padres terrenales, a vuestros amos terrenales. ¿No ven ustedes? Dios no quiere cosas hechas medias. Él quiere que seamos obedientes. Y si no aprenden en el hogar, no van a hacer muy bien en la vida, en el mundo del negocio, del trabajo. Y después vemos también que la pereza, la ociosidad, es una forma de rebelión contra el Señor. Si la Biblia nos manda a trabajar y somos flojos y no trabajamos, es rebelión, es desobediencia. Y la Biblia es muy clara en eso. Tanto que, ¿sabe lo que dice la Biblia en 1 Timoteo 5? Que el que no provee por los suyos es peor que un infiel. ¿Ok? Eso está en 1 Timoteo capítulo 5. Usted lo busca, ahí está. Dios dice, si tú crees que un inconverso es mal, si tú no provees por los tuyos, tú eres peor que un inconverso. Dios detesta, es repulsivo un hombre flojo y perezoso, ocioso, un mantenido. Le digo, eso está en la Biblia, hermanos. Yo no ando inventando esas palabras, ni atreveré a decirles, porque si no fuera del Señor, sería opinión mía, y no es mi opinión. Vemos también como empleado, siempre debo tener en cuenta que Cristo es mi supervisor en mi trabajo. Eso es tan importante. Algo que aprendí muchos años para atrás. Que todo lo que hago es para Él. Ahora, a veces fallo. Yo no soy 100%, no cumplo 100% con eso. Yo reconozco. Pero si tú estás trabajando, Cristo es tu jefe, tu supervisor, tu patrón, lo que sea. Y como empleador o supervisor, debe tener en cuenta que Cristo es mi supervisor celestial. Nadie tiene toda autoridad. Estamos debajo de uno que tiene toda autoridad. Y eso cambia todo. Cuando tú reconoces que la autoridad que tú tienes viene de Él, y tú eres un mayordomo o administrador de esa autoridad, si tú de veras llegas a captar esa verdad, eso te va a cambiar. Créemelo. ¿Sabe, hermanos? Yo nunca he visto empleados quejar de un supervisor cristiano que practica estas cosas. Se quejan de aquellos, aunque son cristianos, pero actúan como mundanos y comienzan a amenazar y no son nada considerados. Pero un cristiano reconoce, él supervisa con compasión y misericordia. Y eso es para todos. Tú puedes ser un supervisor, un manager, un empleado, un dueño, una persona que barre. Pero acuérdate de una cosa. Donde trabajamos, ese es nuestro campo de misiones. Cuando Pablo escribió en Filipenses, deben de brillar como luminares en medio de una generación perversa y maldita. ¿Dónde vamos a encontrar esa generación? Yo estoy 8 o 10 horas por día trabajando. Yo estoy entre ellos, tengo que brillar mi luz. Es mucho más que un sueldo. Tengo que pagar la luz, hermano. Tengo que pagar el techo. Tengo que comprar. No, eso es importante, obviamente. Pero tu trabajo es tu campo misionero. Tú no tienes que ir a África. Tú no tienes que ir a Rusia o a China. Ve a tu trabajo y brilla tu luz. Y por supuesto, ¿por qué tan pocos de ustedes traen gente no traen gente de su trabajo a la iglesia? ¿Por qué? ¿Cómo va a estar usted 8 o 10 horas por día con la gente, años y años, y no trae ninguna influencia? ¿Qué dice eso? Y por eso, acuérdase, su trabajo es su campo misionero.
Y algunos dirán, bueno, es por el idioma, porque habla más inglés. Entonces, ¿sabe qué? Acompáñales a una iglesia en inglés hasta que se sienten a gusto, pues tú regresas a la tuya. Yo lo doy permiso, ve a otra iglesia, llévalos. Porque para mí, más importante que verte aquí, es ver tu amigo salvo en los pies de Cristo. ¿Ok? Y después cuando ya está más fuerte, regrese a tu iglesia. Porque tu trabajo es tu campo misionero. Nunca permite que el idioma sea un pretexto. Y además yo hablo inglés. Yo puedo tener cita con sus socios. El hecho es, si tú de veras quieres alcanzar almas, tú puedes. ¿Cómo es que van misioneros y aprenden idiomas de otras partes y no somos capaces de hablar de Cristo con los que hablan nuestro idioma? Qué vergüenza. Piénsalo. Entonces nosotros tenemos que tener esa mentalidad. Mucho más que un lugar para ganar dinero, aunque es necesario. Pero es mi campo. Dios me puso allí. Yo tengo que soportar a este supervisor, le soportaré. Pero brilla mi luz. Y si yo tengo que soportar este trabajador que a veces me saca la paciencia, lo voy a soportar. Porque yo lo amo, yo amo a Cristo. Tenemos que, hermanos, ser realistas. ¿Por qué estamos aquí? Hablando no aquí en la iglesia, pero aquí, en la vida. ¿Por qué el Señor no te recogió todavía? Porque todavía te quiere usar. Entonces sea usado por Él. Muy sencillo. Entonces, ¿sabe? Pronto tener bautismo. Si Dios te ha tocado y tú quieres ya entregarle todo a Él, tú puedes. El bautismo es su primer paso como creyente de obediencia. Uno de ustedes tiene a Cristo, no han sido bautizados. Y vamos a tener bautismo en 2 o 3 semanas. Pero una cosa le voy a decir. Algunos de ustedes no tienen a Cristo. Sería bueno recibirlo. Entregarse a Él hoy. Porque mañana no te es garantizado. Y muchos aquí tal vez ya conocen a Cristo. Pero quisiera tal vez vivir más para Él. Mire, el altar aquí está. Usted haz lo que tienes que hacer. Sigue el guía, la dirección del Espíritu Santo. Vamos a poner de pies. Quiero orar y vamos a tener una invitación. Padre nuestro, gracias Señor por esta palabra que hemos aprendido. Gracias Señor por tu palabra. Y gracias Señor nuestro porque sabemos que tu palabra es tu palabra. No es palabra del hombre, no es palabra de los tiempos, no es palabra de la cultura, y menos palabra de Hollywood. Es tu palabra. Es celestial. Tiene su origen en el cielo. Y Padre nuestro, guíanos. Queremos ser obedientes. Queremos de veras practicar lo que tu palabra nos enseña. Y si alguien aquí, Padre, necesita arreglar cuentas contigo, toque su corazón. Si alguien aquí no te conoce y quisiera de veras recibirte, toque su corazón. Tú sabes, Padre. Tú conoces cada corazón aquí. Y ponemos, Señor, lo que fue expuesto esa mañana en tus manos. En el precioso nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén.